el señor Castillo. En el caso de esos países se llamó en consulta a los embajadores del Perú, pero en el caso de México se fue mucho más lejos. Claro, hubo el tema del asilo y declaraciones incluso en su momento más llamativas por parte del presidente mexicano. ¿Qué nos puede decir respecto de eso desde el punto de vista de un analista mexicano? Bueno, lo que sucede es que López Obrador tiene doble vara para medir muchas cosas, desde luego también la política internacional. Si se trata de gobiernos o líderes de izquierda, los apoya con todo. Hace caso omiso de cualquier irregularidad, de cualquier cosa que pudiera criticárseles, los apoya de inmediato. Ahí sí interviene, como pasó con Perú. Con otros países dice, yo no digo nada, o yo no intervengo. O si se trata de criticar a otros países de izquierda, como es el caso de Nicaragua, entonces dice, no, yo no me puedo meter. Pero en el caso de Perú se metió con todo. Y por eso, digamos, pues enfriamiento de las relaciones con Perú. Pero es que él tiene esa doble vara. Si se trata de apoyar a los partidos y líderes de izquierda, lo hace con todo. Cuando se trata de partidos que no son de izquierda, entonces los critica, los desconoce, ahí sí se mete, etcétera. Hace muy poquito que fue condecorado justamente el presidente de Cuba, que ya había sido invitado varias veces, incluso a hablar en la fecha de la independencia de México, pero ahora lo condecoró con la máxima presea que el gobierno de México otorga. ¿Qué quiere decir? Que sus amistades y sus vínculos directos son ideológicos, son con la izquierda, son con los miembros del Foro de Sao Paulo, que claramente es una adaptación del marxismo a las nuevas condiciones. Y ahí en el propio foro dice que los gobiernos de ese foro deben de ayudarse, o que también deben de ayudar a los partidos que están en la oposición, pero los miembros del Foro de Sao Paulo. En este caso, López Obrador hace caso omiso en el Perú de que pues fue el expresidente Castillo quien intentó disolver el Congreso sin motivos constitucionales para hacerlo, y que la propia Constitución de Perú señala que cuando un presidente quiere disolver al Congreso sin fundamento, pues entonces el Congreso tiene a su vez la facultad de deponerlo. Eso a López Obrador no le interesa, porque lo que dicen las constituciones, incluyendo la Constitución de México, la hace a un lado. Él dice que se vale violar la Constitución, en el caso de México, desde luego, por una causa suprema. ¿Cuál es esa causa suprema? Pues él la define, son sus propios objetivos, o sea que a partir de su criterio se vale violar la Constitución. Y me imagino que en el caso de otros países, pues aplica lo mismo. La Constitución de Perú no vale, porque lo que importa es su amistad con el expresidente Castillo. Eso es lo que importa, eso es lo que le da el criterio, y no lo que diga la Constitución. De acuerdo. Ahora, hablando ya de temas más internos a México, ha habido en estos momentos, claro, relacionados con un juicio que se está desarrollando en Estados Unidos contra un funcionario, alto funcionario de México, el señor García Luna, que trabajó con el expresidente Calderón, si mal no recuerdo, y que está siendo procesado por complicidad con narcotráfico. Y él señaló que también el señor López Obrador, según su versión por lo menos, habría recibido dinero del narcotráfico. Ese tema, ¿cómo se está tratando en México? ¿Qué impacto ha tenido? Y si ha habido, digamos, confirmación de otro tipo en México respecto de esa aseveración, o ha quedado simplemente en una declaración de un testigo, digamos, o del acusado en este caso. Así es. Bueno, desde luego que yo no puedo meter las manos al fuego por García Luna. Igual y sí tenía vínculos con el narcotráfico, no sería la primera vez que ocurre aquí en México. Pero lo que sucedió fue que uno de los testigos en contra de García Luna, que es otro narcotraficante, que le llaman el Rey Zambada, y es quien está atestiguando, sin pruebas, pero con su testimonio, contra García Luna. Cuando fue aprehendido en Estados Unidos hace 2 o 3 años, él dijo que también le había dado dinero del narcotráfico a López Obrador hace 2 o 3 años. Entonces el abogado de García Luna
le preguntó en este juicio, en estos momentos, le dijo, oiga, usted dijo que también le había dado dinero a López Obrador, dinero del narcotráfico para su campaña. Y este testigo lo negó, pero ahí están los testimonios. Entonces López Obrador, que ha utilizado este caso para golpear al expresidente Felipe Calderón, a lo mejor con razón, no lo sé, pero él está pegando constantemente todos los días, lo ha utilizado como un elemento propagandístico, se molestó mucho porque salió su nombre y entonces ahora quiere demandar al abogado de García Luna porque le preguntó al rey Zambada, al otro narcotraficante que es testigo, le dijo, oiga, es que usted dijo que también le había dado dinero a López Obrador. Y aunque lo negó ahora, pues ahí están los testimonios de hace 2 o 3 años. Pero López Obrador quiere ahora demandar al abogado de García Luna por haber hecho esa pregunta al rey Zambada, al testigo narcotraficante que está ahorita atestiguando en contra de García Luna. Sobre eso precisamente le recuerdo al público que el delito de difamación acá en el Perú, por cierto, me imagino que en México será algo similar, no hay difamación cuando los abogados o los fiscales hacen preguntas y hacen digamos, afirmaciones dentro de un proceso penal, ¿no? Eso, si ustedes revisan, los especialistas en derecho penal lo saben, con lo que pasa en un proceso penal y las preguntas que pueden haber no pueden constituir de ninguna manera ¿cómo se llama? Un delito de difamación. Supongo que en México será algo similar. No sé qué chances va a tener. Desde luego, porque el abogado simplemente preguntó sobre la base de un testimonio anterior. Él no dijo, yo estoy seguro, yo aseguro y digo que López Obrador recibió dinero. No, simplemente dijo, oiga, usted, rey Zambada, usted había dicho que también dio dinero a López Obrador. Y él lo negó. Pero eso pues no está acusando a nadie, el abogado solamente hizo una pregunta. En todo caso, el abogado es norteamericano, bueno, vive en Estados Unidos, no le pueden hacer nada desde aquí. Claro. Él ha dicho que diga el presidente lo que quiera, a mí me protege las leyes de Estados Unidos. Claro, efectivamente, efectivamente. Otro tema bastante polémico que, bueno, de las últimas semanas tiene que ver con esta ofensiva, ¿no? De esta ofensiva del presidente López Obrador contra el organismo electoral. El Instituto Nacional Electoral de México es un instituto que ya tiene más de 20 años, muy prestigioso, que nunca había sido cuestionado. Entonces, así como el presidente López Obrador, así como en Brasil Bolsonaro se fue contra el organismo electoral, ¿no? Después el presidente Donald Trump también contra las instituciones electorales de Estados Unidos, pues ahora más bien desde la izquierda el presidente López Obrador intenta lo mismo. Entiendo que no ha tenido la mayoría suficiente para hacer un cambio constitucional, pero sí para hacer adoptar leyes llamadas secundarias que restringen la capacidad de ese organismo. No sé si la ley ya se adoptó definitivamente o todavía falta una fase. La ley está por aprobarse en el Senado y ya se aprobó en la Cámara Baja, pero efectivamente es una ley secundaria que afecta muchísimo las capacidades del Instituto Electoral para llevar a cabo su trabajo adecuadamente. Pero falta, seguramente se va a aprobar en el Senado porque ahí tiene mayoría Morena, pero falta que la Corte determine si esa ley es anticonstitucional, como muchos abogados lo señalan. Dice que se están violando muchos artículos constitucionales y entonces es la Suprema Corte la que define si esa ley vale o no vale. El problema es que de 11 ministros que conforman la Suprema Corte, basta con 4 que validen esa ley para que la ley se aplique en la elección del 2024, con lo cual quedaría muy mermada la capacidad del Instituto Electoral para llevar a cabo una elección como se han llevado hasta ahora, abiertas, eficaces, transparentes, como la que llevó al triunfo a López Obrador en 2018, donde no hubo ningún reclamo, ni hubo ningún problema. Él ganó porque la gente decidió, por mayoría, que él ganara. Pero ahora López Obrador se va contra el instituto, en realidad lo que quiere es controlarlo para garantizar que su partido gane en el 2024, tenga la mayoría de los votos ciudadanos o no las tenga. Eso es lo que pretende López Obrador y de aquí a 2024 vamos a estar viendo un gran esfuerzo de López Obrador por controlar al Instituto Electoral, por vía de la ley o por vía de
nombrar al presidente del instituto o usando los recursos del Estado, al fin que a él la ley no le preocupa, pero sí es muy probable que tengamos una elección de Estado. Lo que ya no teníamos hace décadas, es muy probable que lo volvamos a tener en el 2024 para que López Obrador garantice, por las buenas o por las malas, que su partido se mantenga en el poder. De acuerdo. Bueno, inquietante efectivamente esa perspectiva. Hay muchas voces que están protestando en México en torno a ese tema y otros, por cierto. Hay otros que también podríamos mencionar ahora, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias por estas explicaciones y sin duda será hasta otra oportunidad. Con mucho gusto, desde luego. Gracias. Bien, hacemos